Decía que veníamos del ayuno, habíamos estado ayunando, tratando precisamente de traer nuestra vida a la luz de Dios, ponernos debajo del foco y que se vea todo, que se vean las manchitas pequeñas, las manchitas grandes, las manchitas de colores, las manchitas en blanco y negro, que se vea todo en nuestra vida, pero eso solo lo podemos hacer cuando venimos delante de la luz. Y ese ayuno nos ha servido, ha sido un ayuno muy rico para que salgan cosas a la luz y ahora te digo una cosa, a veces salen cosas a la luz y no te gustan. A veces tú vienes a la luz pensando que tu traje blanco de la novia de Cristo está impoluto y resulta que empiezas a ver arrugas, empiezas a ver manchitas, y uno dice, jolín, y yo pensaba que estaba bien. Pues bueno, qué bueno es que tengamos la oportunidad de venir delante de Dios, que Dios nos diga lo que está mal, ¿verdad? Y saliendo de todo ese tiempo de arrepentimiento que empezó con Yom Teruah, el día de las trompetas, que continuó con Yom Kippur, el día del ayuno y la aflicción, pues hoy estamos en Sukkot, así es que le puedes decir al de al lado, feliz Sukkot. Esta fiesta de Dios culmina todo el ciclo de fiestas anuales. Y es muy interesante entender que cuando Dios establece su pacto con Israel, Dios le promete a Israel bendecir a la nación, bendecir sus cosechas, bendecir sus familias, proteger sus fronteras de los enemigos, de la sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios establece un ciclo que empieza justamente ahora. Es curioso, pero ahora termina y entonces empieza un nuevo ciclo. Os decía el otro día que en Israel se celebra el Año Nuevo, justo lo han celebrado hace 15 días, el Año Nuevo en Israel, porque la naturaleza, los ciclos de la ganadería, de la agricultura, etcétera, etcétera, comienzan ahora, terminan y comienzan de nuevo en este mes séptimo de la Biblia. Entonces, es una fiesta muy interesante y hoy vamos a aprender algunas cosas. Ya el viernes en la vigilia, Janet nos dio una introducción muy buena y hoy vamos a estar profundizando un poquito más sobre todo esto. Lo primero que tenemos que entender es que Israel, a quien le fue entregada la palabra de Dios, Pablo lo dice en la carta a los romanos, ¿qué ventaja tiene Israel respecto de nosotros? Bueno, pues a ellos les fue entregada, entre otras cosas, la palabra de Dios, para que la cuidaran y la conservaran. De ellos nace el Mesías, a ellos les entregaron las promesas, de ellos es la adopción. Ciertamente tienen unas cuantas ventajas sobre los que no somos judíos en cuanto a poder entender el corazón de Dios. La mayoría no lo aprovecharon, no aprovecharon esa ventaja, por eso Dios introdujo a los gentiles, es decir, a ti y a mí, en todo ese plan. Pero tenemos que entender que cuando Dios le da a Moisés la instrucción y todos los mandamientos allí en el Sinaí, Israel llevaba 430 años en esclavitud en Egipto. Todos recordamos la historia, ¿verdad? Cuando José es llevado y muere el faraón con el cual José tuvo gracia, y ya los siguientes faraones, los siguientes reyes de Egipto ya se olvidaron de quién era José, de quién eran los hermanos de José, empezó a haber un trato diferente, acabaron siendo esclavos y llevaban varias generaciones, o sea, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, como 430 años, de acuerdo a la Biblia, una generación son 70, 80 años, dice, los más robustos. Pues imagínate, esos son mínimo 5, 6 generaciones de esclavos. Cada niño que nacía en Egipto en aquella época, nacía sabiendo que era esclavo y que moriría como esclavo, y que sus hijos serían esclavos, y no había escapatoria posible. Estaban bajo un yugo de esclavitud. Llevaban varias generaciones así. Ellos pensaban como esclavos, ellos vivían como esclavos, ellos creían que eran esclavos. De manera que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo hace usando las 10 plagas para amedrentar al faraón y estrujar al faraón al máximo, y lo hace de una manera sobrenatural. Yo no sé si eso te suena a ti de algo. Yo no sé cuántas generaciones
yo, Carlos Villanueva Rabadán, traía de antepasados esclavos, pero seguramente muchas, más de 400 años, seguramente muchas generaciones de esclavitud. Cuando yo nazco, hace 55 años, yo nazco como un esclavo. Nazco creyendo que soy un esclavo. Nazco bajo un sistema de esclavitud que es la sociedad y el mundo en el que vivimos ahora. Y yo me crío ahí y crezco ahí y tengo la cultura del mundo y hago lo que hace este mundo de esclavos hasta que Dios, con su mano poderosa, tiene que rescatarme sobrenaturalmente como lo hizo con Israel cuando estaban en Egipto. Y esa es la historia de cada uno de nosotros. No podemos olvidar ese contexto, que Israel era esclavo y Dios los saca y no solo los saca, sino que les dice, os voy a dar una tierra, os voy a dar la tierra prometida. Esa tierra yo la tengo reservada para vosotros, para su pueblo, para su gente, para nadie más. Esa tierra estaba usurpada por otras tribus y por otras etnias, y Dios dice, no, esta tierra de Canaán es la que yo le prometí a Abraham, es la que va a ser para el pueblo de Israel. Y en ese contexto, ellos salen y viven en tabernáculos, viven en tiendas de campaña, en cabañas, ¿sí? De tela, de lo que pueden, es como viven en el desierto. Claro, esa travesía iba a ser corta. Esa travesía iba a durar unas semanas. De hecho, saliendo de Egipto, ellos llegan al Sinaí. El Sinaí no está donde hoy en día lo ubican los mapas geográficos en el sur de Egipto, en una península que llaman la península del Sinaí. No está allí. La Biblia dice claramente que el monte Sinaí está en Arabia. Lo dice la Biblia. Pues tendríamos que rehacer todos los mapas. Nosotros hace muchos años, en uno de los viajes a Israel, tuvimos una jornada para subir al falso Sinaí. ¡Qué tiempo perdido! Tiempo y dinero, calor, una madrugada impresionante porque aquello es puro desierto y hay que levantarse como a las 3 de la mañana para llegar al pie del monte a las 4 de la mañana y empezar a subir antes de que dé el sol, porque si sube el sol ya no sube nadie. O sea, horrible. Y encima era el falso Sinaí. Lo que es vivir engañados, ¿no? Pero bueno, ya entendemos, porque si nosotros leemos la palabra de Dios con un poquito de atención, la palabra de Dios dice el monte Sinaí, en Arabia. En Arabia, no en Egipto, en Arabia. ¿Y por qué? Bueno, no sabemos por qué. Alguien lo puso y lo pintó allí y dijo aquí es, pero no es. En cualquier caso, no nos vamos a enredar con eso. Hasta los descubrimientos arqueológicos de algunos de personas cristianas, aficionados a la arqueología, han encontrado evidencias de esto que te estoy diciendo y cómo el cruce del Mar Rojo fue por un lugar en concreto y se han encontrado restos en el fondo marino, se han encontrado ruedas de carros. ¿Sabéis de quiénes eran, verdad? Los carros del faraón, que perecieron ahogados allí. Ruedas de carros, evidentemente llenas de corales y deterioradas, pero allí están miles de años después. Bueno, independiente de, quiero que tú hagas ese paralelismo entendiendo que de la misma manera que Israel tuvo que ser rescatado de un sistema, no de un poquito de esclavitud, no de un pecado de esclavitud, sino de un sistema de esclavitud y de una mentalidad de esclavitud, de la misma manera Dios te sacó a ti. Ahora, hay una cosa que le ocurrió al pueblo de Israel y esto es muy interesante, y cuando tú leas Génesis y Éxodo, tú te vas a dar cuenta que uno de los reproches que le hace Dios a Israel es que después de sacarlos de Egipto, en su corazón muchos israelitas se volvieron a Egipto. Añoraban y anhelaban estar en aquel sistema otra vez, porque desviaron su enfoque, porque se olvidaron que Dios los había sacado para que no miraran atrás y se enfocaran en la tierra prometida, que la tendrían que conquistar, pero que estaba garantizada por Dios. Y entonces algunos en su corazón empezaron a decir, ay, en Egipto comíamos ollas de patata y comíamos
y empezaron como a querer darse la vuelta en su corazón, despreciando los planes de Dios. Y ojo, porque eso mismo nos puede pasar a nosotros, que habiéndonos sacado Dios del mundo, algunos podemos estar añorando y anhelando y pensando que hemos perdido demasiado y que necesitamos volver atrás. Eso, así mejor. Entonces, en el pasado, la instrucción, vamos a leer Levítico capítulo 23, desde el versículo 33, vamos a estar leyendo algunos versículos sueltos. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, eso fue ayer era el día 15 del mes de Tisri, el mes séptimo en la Biblia. Dice, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿A quién? ¿Para quién es la fiesta? A Yahweh, a Jehová, a Yahweh, a Dios, por 7 días. Dice, el primero de los 7 días, ayer. Ahora, acuérdate una vez más, y esto siempre tenemos que estar insistiéndolo porque nosotros miramos nuestro reloj y decimos, uy, las 12 de la noche, ya nos vamos a la cama que ya empieza el día siguiente. En la Biblia, un día comienza al atardecer y termina al atardecer del día siguiente. Entonces, si el día 15 era el sábado, ¿cuándo empezó el sábado? Bíblicamente hablando, empezó el viernes al atardecer. Por eso tuvimos nuestra vigilia de Sukkot. El primer día era Santa Convocación. Muy bien, Santa Convocación. Y dice, es una santa convocación, es decir, es una reunión que hay que hacer como pueblo, como iglesia. Ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día, o sea que ya no son solo 7, sino que hay un día extra, que es el octavo día. Dice, tendréis también santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea que tabernáculos es 7 días más un día, 8 días en total. Por eso el viernes que viene volvemos a tener una santa convocación para todos, para el fin de tabernáculos, para cerrar tabernáculos. Muy bien, ahí queda dicho. Y vamos a entender por qué tenemos que celebrar esta fiesta. Esta sí que la tenemos que celebrar. Hay otras fiestas que simplemente las observamos, aprendemos de ellas, ya las cumplió el Señor Jesús. Creemos que Sukkot también lo cumplió el Señor Jesús, como vamos a estar estudiando hoy, pero vamos a ver que esta fiesta tiene un carácter eterno. Las demás no, pero esta sí. Por eso la vamos a seguir celebrando y la seguiremos celebrando. Dice, versículo 39, saltamos al 39. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Fíjate que ahora en otoño se terminan de recoger algunas cosechas. El calabacín, la berenjena, a ver, Rosaura y Máxima, ahí tenemos calabacines y berenjenas plantados por ahí en la terraza, pues eso ya es ahora, se recoge. La uva, por supuesto, también la aceituna. O sea, y son frutos que bíblicamente hablando, imagínate, la uva y la aceituna son muy simbólicos. De la uva obtenemos el vino para los pactos, el vino para sellar los pactos que se usa tanto en la Biblia. De la aceituna se obtiene el aceite, que era tan necesario como símbolo del Espíritu Santo para tener las lámparas encendidas. En cualquier caso, esto tiene una mezcla de componente agrícola, económico, de bendición para las familias, porque en aquella época, si no había cosecha, pues pasabas hambre literalmente. Y tiene un componente espiritual por todo lo que representa. Dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, después de que habéis terminado vuestra faena, habéis recogido todo, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo, el octavo día será también de reposo. En tabernáculos habitaréis 7 días. Mira qué interesante. Dios le dice a Israel, no solo tienen que juntarse, no solo tienen que tomarlo como un día de reposo, sino que tienen que vivir en tabernáculos por 7 días. Claro, en aquel tiempo, cuando están en el desierto, eso era lo que había, tabernáculos. No tenían casas, no tenían chalets, no tenían edificios,
estaban en tabernáculos, pero cuando ya se establecen en Israel y construyen sus casas, Dios les dice, cuando llegue este mes, tenéis que volver a vivir en tabernáculos. Por eso, en estos días en Israel, como nos recordaba Janet en la vigilia, en los balcones, en las azoteas, hasta en los parques piden permiso y hacen una chocita, hacen un tabernáculo, una tiendita con elementos básicos, tableros, ramas, sábanas, mantas, lo que haya, y hacen un tabernáculo, algo enquencle, algo débil, algo temporal, solo es para 7 días. Dice, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan, mira qué interesante, versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahweh, vuestro Dios. Entonces, solamente de este pasaje ya tenemos varias enseñanzas muy ricas y muy interesantes. Hemos hablado de que recogemos las cosechas y eso nos habla de que ya hemos comprobado la fidelidad de Dios. Hemos comprobado que Dios hizo fructificar aquello que sembramos, aquello que un día cultivamos y que no era nada más que una simple semilla, pues ya Dios lo ha hecho crecer, ya Dios había enviado la lluvia, el sol, Dios protegió la cosecha, Dios nos protegió de los topos, de los zorros, de todos los animales que quieren comerse en nuestra cosecha y ahora la recogemos y el hecho de recoger la cosecha es un gozo. El hecho de ver el trabajo terminado, ¿a quién no le da satisfacción cuando le encargan algo y termina la faena y uno dice, me voy a disfrutar, ¿sí o no? Terminé el trabajo. Ahora, cuando uno no termina el trabajo y se va para casa, uno se va preocupado. Mañana tengo que llegar antes, he dejado esto a medias, a ti y tengo más faena y todo. Ahora, cuando uno termina el trabajo, uno dice, estoy listo para disfrutar de la cosecha, estoy listo para disfrutar del trabajo terminado, del fruto que se ha recogido, del sueldo, del salario, de lo que sea. Ahora lo puedo disfrutar. Y eso nos sirve para recordar que fue Dios el que hizo prosperar esas cosechas. Fue Dios el que hizo prosperar todo eso. Entonces, otra de las enseñanzas es por qué tenían que saber los descendientes que Dios hizo habitar a los israelitas. Ahora que estamos festejando y disfrutando, nos damos cuenta que tenemos que volver a recordar que todo lo que ha acontecido en nuestra vida es algo sobrenatural. Tú no te salvaste a ti mismo, fue Dios el que te salvó. Tú no fuiste librado por tu mano fuerte de las garras del faraón, de las garras del diablo. Tú eras hijo del diablo y Dios sobrenaturalmente ahora en Cristo Jesús te hace hijo de Dios. Esa es la potestad que Dios te ha dado. La segunda razón que yo encuentro es que cuando llegan las bendiciones y cuando yo ya estoy comiendo el fruto de mi cosecha, yo no me puedo olvidar que fue Dios quien me lo dio. Y que yo antes,
cuando sembraba para el faraón y el fruto se lo comía el faraón. Pero ahora Dios me da una porción a mí, me da una heredad a mí, y yo siembro, lo recojo porque Dios ha bendecido esa siembra, lo recojo y lo disfruto yo. Y Dios me da la capacidad de administrarlo. Pero cuando estaban en Egipto, todo lo que recogían se lo llevaba el faraón. Y a ellos les daban las cáscaras de las patatas, a ellos les daban el pan duro al día siguiente, pero no les daban la capacidad de administrar lo que habían trabajado y sudado cada día mientras eran esclavos. ¿Estamos entendiendo? Por eso es bueno que no nos olvidemos nunca de dónde nos ha sacado Dios y cómo Dios nos ayuda a que no nos olvidemos. Bueno, habita en tabernáculos. Vuelve a vivir en las mismas condiciones que viviste, nada más salir de Egipto, para que recuerdes todo aquel proceso, para que recuerdes cómo fue aquel proceso y que sepas que fue Dios quien lo hizo todo. Y en tercer lugar, pues porque nuestra descendencia, nuestros hijos, tienen que saber que de nuestra parte, cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad tuya como padre. En la iglesia te damos el apoyo extra, pero es tuya como padre recordarle a tus hijos cómo Dios te ha salvado, cómo Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te libró de la mano del faraón que antes te tenía oprimido, oprimida y no te dejaba levantarte. Tú le tienes que enseñar a tus hijos y a tus nietos cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Que no te dé vergüenza eso. Al revés, que quedes tú como que eras un esclavo y ahora eres un hijo de Dios porque has tenido el favor de Dios. Y eso va a ser un buen testimonio para tus hijos. Ahora, también encontramos en Deuteronomio capítulo 16 un poco más de instrucción acerca de esta fiesta. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 también. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere. En aquel tiempo todavía Dios no había escogido a Jerusalén, o por lo menos no se lo había dicho a Israel, que Jerusalén iba a ser el lugar que Dios escogía. Pero sí les está diciendo que 3 veces al año, cada cabeza de familia, ¿cuántas cabezas de familia hay aquí? A ver, los hombres son cabeza de familia y cuando eres una madre soltera, pues entonces te toca a ti ser cabeza de familia. El cabeza de familia tiene que liderar su casa y tiene que ir delante de Dios. Y tiene que ponerse delante de Dios y dice, vendrá delante de Dios en la fiesta solemne de la Pascua y los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de tabernáculos. 3 veces al año, los israelitas deberían subir a Jerusalén, una vez que ya Dios establece Jerusalén como la capital de Israel, 3 veces al año. Y mira lo más interesante, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Esta es la importancia de tener siempre algo para ofrecer a Dios. En aquel tiempo normalmente eran animales que se sacrificaban, no para perdón de pecados, sino como ofrendas. Eran ofrendas que se entregaban a Dios. Algunas de esas ofrendas, la instrucción era que se ofrendaban a Dios allí en el templo y luego se la comía la familia, porque era una ofrenda que se consumía de esa manera. Otras ofrendas simplemente eran para los levitas. Había diferentes tipos de ofrendas, pero lo más importante es que nadie se presenta delante de Dios con las manos vacías. Hay que venir delante de Dios sabiendo que es un privilegio y que yo le honro también con ofrendas. Y lo material es necesario también traerlo delante de Dios. Ahora, algunos dicen, no, es que perdón, lo más importante es el corazón, evidentemente. Claro, traer una ofrenda material a Dios, si no está tu corazón allí, Dios lo aborrece. Literalmente Dios lo aborrece. Pero, si tú traes
tu ofrenda, y lo voy a poner entre comillas, de corazón a Dios, y no traes una ofrenda material, esas comillas van a significar que esa ofrenda está bajo sospecha. Está bajo sospecha de no ser de corazón, de ser aparente nada más. Por eso es importante la ofrenda completa. Señor, yo me entrego a ti, mi vida es tuya, pero también te doy de lo que tú me has dado a mí. Aquella mujer viuda que solo tenía 2 moneditas y ese era todo su sustento para ir al mercado, decidió echar las 2 moneditas. Cuando el rey David, de su corazón, tiene un proyecto para Dios que es construir un templo, él no solo le dice a Dios, tengo un proyecto, tengo una idea, quiero honrarte con esto que quiero hacer, sino que además de sus ahorros, él saca su dinerito y lo pone en la ofrenda para ayudar a la ejecución de esa construcción del templo. Entonces, ahí vemos claramente que el corazón entregado arrastra todo lo demás, porque el corazón es lo más importante. O sea, si yo entrego el corazón, lo demás ya es secundario, o sea, no me cuesta tanto darlo, porque ya entregué el corazón. Entonces, dar una ofrenda material sin que esté el corazón, Dios lo aborrece. Pero dar el corazón sin dar una ofrenda material, yo digo que es incompatible, que no tiene sentido. Entonces, todo natural de Israel se tenía que presentar delante de Dios y siempre tenía que llevar alguna ofrenda a Dios. Dar a Dios es un privilegio. Dar a Dios es una forma de demostrar que tú le honras y que vienes a honrarle a Él. Que tú no vienes solo buscando suplir una necesidad, como tristemente venimos muchas veces delante de Dios. Muchas veces Dios se convierte para nosotros en el 112, el número de emergencias. Solamente cuando tengo un problema, busco a Dios. Solamente cuando me hace falta dinero, busco a Dios. Solamente cuando tengo una enfermedad, busco a Dios. Pero Dios quiere que sepas que hay ocasiones en las que tú tienes que venir simplemente a darle a Él, a estar con Él y a honrarle a Él. Deuteronomio 31, versículo 9, también nos da algunas pautas más acerca de esto. Dice, escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaran el arca del pacto y a todos los ancianos de Israel, y les mandó diciendo, mira qué interesante, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión. Algunos no saben qué es esto. El año de la remisión es un año que Dios había establecido en el que, a ver cómo te explico esto. Mira, si en el antiguo pacto, en las leyes que Dios le dio a Israel, cuando alguien pedía un préstamo a su vecino y no lo podía pagar, pues resulta que el vecino podía quedarse con mi hijo como esclavo. Ah, ¿no me puedes pagar los 5.000 euros que te presté? Me das a tu hijo y va a ser mi esclavo. Va a trabajar para mí. Ahora, cada 7 años, mi vecino tenía que perdonar la deuda y entonces mi hijo volvía a mi casa conmigo. ¿De acuerdo? Ese es el año de la remisión. Remisión de las deudas. Remisión de la esclavitud. De manera que, claro, Dios sabía que muchas veces en nuestro ímpetu, en nuestra codicia, en nuestra precipitación, en nuestro no consultar a Dios, pues el pueblo, gente, familias, se iban a meter en deudas que no iban a poder pagar. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Hola. ¿Sí? Ay, me compré el televisor, ahora se ve súper bonito, pero estoy aquí, no puedo pagar. Me compré no sé qué, me endeudé y yo pensando que iba a disfrutar, que iba a ser la mejor bendición y ahora estoy que no duermo, que no quiero ni contestar el teléfono a mi amigo, a mi familia porque les debo dinero. Qué bueno sería que siguiera existiendo el año de la remisión, ¿verdad? Y que llamas al Banco Santander y le dices, ¡sí! Año de la remisión, comienza, es este año, me tienes que perdonar la hipoteca. No, no se trata de perdonar la hipoteca, se trata de que
alguien había entrado en una esclavitud fruto de su precipitación y de su codicia, o de la maldición simplemente, porque claro, imagínate que tú pides prestado la semilla a tu vecino para sembrar un campo y tener un negocio, pero resulta que tú vives robando a Dios los diezmos, blasfemando, vives en maldición de algún tipo, y entonces Dios hace que llueva sobre el campo de tu vecino, pero sobre tu campo no llueve, porque Dios es capaz de hacer eso y mucho más. O sea, Dios se encarga de que todo el mundo vea una diferencia entre los que le obedecen y los que no le obedecen. Claro que sí. Hay una gracia, hay una bendición, hay una prosperidad de Dios para sus hijos. Por eso dice que el justo jamás mendigará pan ni le faltará nada, pero el impío atesora y un día va a ser para el justo. Dios va a hacer una transferencia ahí, como pasó con Faraón, por cierto, y las mujeres de Israel, que todas las mujeres egipcias tuvieron que despojarse de sus joyas y dárselas a las israelitas. Entonces, en aquel año de la remisión, las deudas de esclavitud, las deudas que no se estaban pudiendo pagar, eran canceladas. Era como, venga, misericordia, te dejamos libre, empieza de nuevo, pero por favor, empieza bien. No te vuelvas a endeudar. Si vas a pedir prestado para poner un negocio, no seas perezoso, porque la pereza trae pobreza y te vas a esclavizar allí. Y lo que iba a ser un proyecto bonito se convierte en tu peor enemigo. Y el que era tu amigo resulta que ahora ya no le quieres ni mirar a la cara porque le debes dinero. Y entonces, venga, empieza de nuevo. Había un año de remisión, de poner las cuentas a cero. Entonces dice Dios, al fin de cada 7 años, que bueno, cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, justo en ese momento, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Mira qué curioso que en el año de la remisión no solamente se perdonaban las deudas, sino que la tierra físicamente no se debía de trabajar. Ese año, el año entero de la remisión, la tierra descansaba. No se sembraba, ni por lo tanto no se cosechaba. Había que dejar a la tierra descansar. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entra en la tierra prometida, en algún momento ellos se olvidan de esta ley y de muchas otras, pero de esta en concreto. Y tú puedes leer, mira, te voy a dar varios pasajes. Levítico 26, versículos 33 y 34, para los que les gusta estudiar y completar la predicación en su casa. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Allí te vas a dar cuenta de un hecho asombroso. Todos recordamos que Israel estuvo 70 años de cautiverio en Babilonia. En un determinado momento viene Nabucodonosor y arrasa Jerusalén, lleva cautivo al rey. Sedequías le saca los ojos justo después de degollar a los hijos de Sedequías. La última imagen que quedó en los ojos de Sedequías fue la muerte de sus hijos. Y llevan cautivos a todos los israelitas, la gran mayoría. Jerusalén queda desierta, quedan apenas unos pocos allí. Y están 70 años viviendo en el cautiverio en Babilonia. ¿Por qué 70 años? Bueno, en esos versículos que te he dado está la respuesta. Y Dios dice, por cada año, por cada año de remisión, que la tierra no descansó, que no obedecisteis a mi ley, son 70 años que ahora la tierra va a descansar. Claro, mientras Israel estuvo en Babilonia, los agricultores no estaban, la tierra descansó 70 años. Quiero que sepas que a Dios nunca le vas a poder regatear nada. Dios no es un Dios de mercadillo. Dios es un Dios serio, justo y recto, y lo que Él ha dicho se cumple. El pueblo de Israel no obedeció el año de la remisión. Aquí en España le llaman barbecho, cuando no se cultiva el campo y se le deja descansar. Bueno, pues ellos no lo cumplieron durante 490 años. Y por eso
Dios tuvo que obligarlos a de hacer descansar la tierra durante 70 años. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? La exactitud con la que Dios hace las cosas. Por eso, amigo mío, es importante que tú valores la ley de Dios y que sepas que se va a cumplir, sin faltar una sola palabra, sin pasar por alto una tilde, que es el carácter más pequeño de todo el alfabeto hebreo. Por eso, en la fiesta de los tabernáculos, Dios le dice que cada 7 años, en la fiesta de tabernáculos, leas toda la ley de Dios en oídos del pueblo. Es bueno que leamos la Biblia, es bueno que meditemos en la Biblia, es bueno que valoremos los mandamientos de Dios, que sepamos cómo incorporarlos a nuestra vida, que los atendamos, es bueno. El mundo, la sociedad, los políticos, las leyes, los colegios, las universidades, los libros te van a estar diciendo otra manera de hacer las cosas, pero en la Biblia vas a encontrar respuesta para todo. Ayer nos decía Carrie Clewett, en la charla para los matrimonios sobre sexualidad, ella decía algo que me encanta. Dice, bueno, si Dios inventó el sexo, entonces los cristianos deberíamos tener el mejor sexo, ¿sí o no? Sí. Sí, claro que sí. Claro que deberíamos tenerlo. Si seguimos las pautas de Dios, si entendemos el corazón de Dios, si como hombres sabemos amar a nuestras esposas, si nuestras esposas saben sujetarse a sus maridos, si entendemos nuestras diferencias, a pesar de lo que diga la ministra, somos diferentes, mental, emocional, físicamente, hasta espiritualmente somos diferentes. Pues entonces deberíamos de tener el mejor sexo, pero no solo el mejor sexo, la mejor economía, las mejores familias, los mejores matrimonios, el mejor gozo, porque eso es lo que Dios ha prometido. Cada vez que tú tengas que tomar una decisión, mira en la palabra de Dios. Alguien me escribía ayer y me decía, voy a dejar el trabajo y voy a hacer esto y aquello, y yo digo, ¿has orado? ¿Has preguntado a Dios? ¿Has mirado en la palabra de Dios cuál es la forma correcta de hacer lo que tú quieres hacer? No te precipites, no corras, no dejes que sea tu alma, tu carne, la que busque venganza del jefe, la que busque un atajo y un apaño para la situación que estás viviendo. No seas tú como Abraham tratando de ayudar a Dios a tener un hijo con la esclava. No, esa no era la manera, Abraham. Espera en Dios. ¿Qué dice el Salmo 37? Versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, quiero que leas este pasaje otra vez, con mucho cuidado, porque algunos usan esto y dicen, Dios me va a dar todo lo que hay en mi corazón. No. Antes de Dios darte las peticiones de tu corazón, dice que te deleites a sí mismo en Dios. ¿Sí o no? Volviendo a la reunión de ayer nos hizo hacer un ejercicio la sexóloga y dijo, bueno, a ver, marido y mujer, póngase uno delante del otro, y aquí nos pusimos todos a mirarnos 30 segundos a los ojos. Claro, uno se ríe, se incomoda, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y luego nos dijo, abrazaros 1 minuto y medio, sin decir nada. Y se produjo un efecto que pues en ese momento no estábamos como muy conscientes de que se iba a producir, y es que uno como que baja la tensión, baja la guardia, como que uno conecta con el otro. Y simplemente estábamos dándonos un abrazo, y estaban aquí todos como corderitos abrazaditos, muy bonitos. Ahí no había reproches, ahí en un momento se hizo como una conexión, por 1 minuto y medio. Ahora, eso es lo que está diciendo la Biblia. Deleítate a sí mismo en Dios. Claro, cuando yo vengo delante de Dios y yo vengo con muchas cosas, traigo la lista del Mercadona, traigo el aumento de sueldo, traigo la venganza que quiero con fulanito, traigo que le caiga un rayo a mi jefe, traigo muchas cosas ahí en mi lista, traigo mi lista para Dios. Pero antes de eso Dios dice, deleítate en Dios.
Entonces cuando tú le miras a Dios a los ojos y cuando tú le das un abrazo a Dios y Dios te lo da a ti, tu corazón se deshace y la lista cambia. Y como cambia la lista, Dios te va a conceder, porque ya tu corazón ha quedado con el de Dios. Esto es como un bebé, ¿no? Cuando está llorando y la mamá lo pone aquí y en cuanto oye el corazón de la mamá, el bebé se calmó. Se calmó. ¿Por qué? Porque está oyendo el corazón. Entonces, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, pero previamente tú te tienes que haber deleitado en Dios. Esto no es como una hoja de reclamaciones. Algunos vienen a Dios con la hoja de reclamaciones. Mi jefe me está tratando mal, mi suegra, no sé qué, mi esposo, mi esposa y mis hijos, y el gobierno, y el otro, y mi líder. No, no es una hoja de reclamaciones. Ven, deleítate en Dios. Mírale a los ojos a Dios, fúndete con Dios y entonces Dios va a poner en tu corazón las peticiones correctas. Y esas peticiones Dios se va a complacer, te va a decir, toma, hijo mío, todo lo que me has pedido. Y tú vas a decir, wow, Dios es maravilloso. Es que Dios cambia tu parecer cuando estás en su presencia. Dios cambia tu parecer. Muy bien, entonces, tenían que venir y tenían que leer la Torá en una de esas fiestas de tabernáculos una vez cada 7 años. Qué importante es que la Biblia ocupe un lugar preeminente en nuestras vidas. Luchamos en la iglesia por inculcar esta disciplina. Desde el Conéctate, todos los que habéis hecho el Conéctate, se os ha hablado de la necesidad de hacer devocionales, de leer la Biblia diariamente, pero no solo leerla, hacer un resumen, porque el resumen te obliga a pensar en lo que has leído, te obliga a extraer el jugo de lo que has leído. No es algo mecánico, no podemos leer la Biblia como si fuera el Mundo Deportivo o el Marca. Tenemos que leerla con cuidado. Por cierto, y hablando de que los padres tenemos que enseñar a los hijos, en el canal de Ninguna Vergüenza en YouTube, han empezado a subir el primero de los vídeos para que los papás aprendamos a compartir el Evangelio a nuestros hijos pequeños, desde que son pequeñitos, desde que empiezan a tener conocimiento y ellos pueden ya razonar y pensar y entender la palabra de Dios. Ahí tienes que empezar, no esperes a más adelante, no esperes a que el mundo venga y los contamine, porque luego el trabajo es mucho más esforzado para ti. Incúlcales. Y Ninguna Vergüenza se llama el canal, Ninguna Vergüenza. Si no lo tienes, pídeselo a tu líder, pídeselo a tu profesor de Conéctate y mira allí los que tenéis hijos pequeños, porque son vídeos muy necesarios para los papás. A veces no sabemos cómo enseñar Biblia a nuestros hijos y creemos que es darles un sermón de media hora o ponerle mi predicación. No les pongas mi predicación, me van a coger manía. Porque yo no estoy hablando para niños, estoy hablando para adultos. Aunque algunos se empeñan en seguir siendo como niños, porque es, ay, me dijiste, no me respetaste, no me saludaste. Debiendo ser ya maduros, algunos todavía piden leche. Eso en cuanto al pasado. La última curiosidad del pasado es que Jesús de Nazaret, nació durante la fiesta de tabernáculos. Y algunos dicen, no, 25 de diciembre, fun. No, 25 de diciembre, imposible. Imposible a todas luces. O sea, no encaja por ninguna parte de la Biblia el 25 de diciembre. Lo más probable es que la fecha del 25 de diciembre la escogió los emperadores romanos, viendo que el mundo cristiano crecía exponencialmente por todo el imperio y que no lo podían controlar, y había una festividad que ya se celebraba el 25 de diciembre, el solsticio de invierno, y se adoraba al dios Sol y muchas cosas, y entonces dijeron, bueno, pongamos que Jesús, el Mesías de los judíos, el Salvador del mundo, nació el 25 de diciembre para que así todo encaje y todo quede como cuadrado. Pero cuando nosotros estudiamos un poco en profundidad la palabra de Dios, no te voy a dar este estudio hoy porque no me quiero entretener en esto, pero es relativamente fácil entender que Jesús nació en tabernáculos. Uno, por sus propias palabras, por las palabras de Juan el Bautista, donde dice que él vino y habitó, y esa palabra habitó es la de hacer un tabernáculo precisamente. Pero hay un dato muy matemático. Yo que soy informático, me gusta la lógica matemática,
Entonces dice la Biblia, nos cuentan los evangelios, que el padre de Juan el Bautista era un sacerdote en el templo de Jerusalén. Se llamaba Zacarías, pero no el profeta Zacarías, era otro Zacarías. Este Zacarías, padre de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, pues era sacerdote y era de una rama de los levitas que se llamaba Abías. Es un dato que está en la Biblia. Bueno, cuando uno va al Antiguo Testamento y ve toda la ley que Dios le dio a Moisés, pues estaba establecido en qué semana del año los de la línea de Abías tenían que servir en el templo. Y como eso era matemático y era una rota, como en el church suite aquí los que servís en la iglesia, ahí llega la rotación, a ti te toca cafetería este fin de semana, a ti te toca con los niños, te toca cámara, te toca lo otro. Entonces era una rotación y se cumplía de año en año. Entonces se sabe que si él estaba sirviendo en el templo, cuando se le aparece el ángel y le anuncia que va a dejar embarazada a su mujer y que va a tener un hijo y que se llamará y que tendrá como el espíritu de Elías, toda la profecía que le da el ángel, y que se queda mudo Zacarías porque como que fue un poquito incrédulo y le dijo, bueno, pues mira, te vas a quedar mudo los 9 meses que dura el parto. Y solo cuando la esposa dio a luz a Juan el Bautista, él habló, hay que llamarle Juan, porque eso es lo que le había dicho el ángel. Entonces, sabemos en qué mes del año recibió la profecía. Él termina su turno, que eran 2 semanas, se va a su casa, deja embarazada a su mujer. Sabemos entonces en qué mes del año nace Juan el Bautista. Sabemos que Jesús nace 6 meses después que Juan el Bautista. Todo eso son datos bíblicos. No es suposición, no es teoría, no es invención. Son datos bíblicos. Entonces, siguiendo esa línea de días, de meses, sale septiembre, octubre, la fiesta de los tabernáculos, justamente. Ahora, ¿qué día exacto? La verdad que no lo sabemos. Y no lo sabemos, por lo cual no es necesario que nos esforcemos mucho en averiguar qué día fue. Porque si Dios hubiera querido que lo supiéramos, pues Dios nos lo hubiera dicho. Mira, Jesús nació tal día. Pues muy bien, y hubiéramos hecho ahí o no haríamos nada, porque si Dios no ha dicho que hagamos nada, no hay que hacer nada. Pero sí creo que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, valga como anécdota. No es doctrina, no va a cambiar en nada nuestra salvación, saber eso, pero yo creo que es interesante que entendamos que Jesús cumplió precisamente la fiesta de tabernáculos porque nació en ella, nació durante la fiesta de Sucot. Segundo aspecto en la predicación de hoy, que no sé si he dicho el título, Sucot y el gozo de saber quién soy para Dios. Sucot y el gozo de saber quién soy para Dios. Muy bien. Eso parece la Feria de Abril de Sevilla. Jesús cumplió la fiesta de Sucot. Entonces hemos visto primero la instrucción, hemos estado viendo todo lo que tenían que hacer los israelitas y qué significado tenía y cómo eso puede también aplicar un poco a nuestro entendimiento de las cosas. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó es, en griego, es que no quiere decir extender su tabernáculo, morar entre nosotros. Jesús tomó entonces una forma temporal y corporal para estar con nosotros en la tierra, hace 2000 años, evidentemente. Pero Jesús siempre ha sido Dios. Jesús siempre será Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Los 33 años que Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo como hombre, pero no usó sus facultades divinas. Él nunca dejó de ser Dios. Simplemente que se encarnó. Eso es algo totalmente sobrenatural. Traspasar la línea del tiempo, traspasar de lo celestial a lo terrenal. Eso es algo que nadie quisiera hacer. Más bien al contrario, anhelamos todos y es nuestra aspiración estar un día en el reino de los cielos con nuestro Señor y escapar por fin de este cuerpo mortal, corruptible, de este tabernáculo en el cual vivimos cada uno de nosotros, que tienes que entender que es temporal, por mucho
cremita y cositas que le pongas, sigue siendo temporal. Ahora, Jesús, cuando estuvo como hombre, tenemos que entender que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Hebreos 4:15. Y como hombre, y esta es una buena enseñanza para nosotros, ¿qué hizo Jesús? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego vamos a retomar este pasaje, pero quiero que, si has traído Biblia en papel, lo subrayes, lo enmarques, Filipenses 2, del 5 al 8, porque se nos está dando un mandamiento allí. No sé si te has dado cuenta, se nos está dando un mandamiento. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo. Yo tengo que reproducir lo que hizo Jesucristo. Claro, en mis condiciones y para un fin diferente, porque Él lo hizo para salvarnos, y ya nosotros no lo vamos a hacer para salvarnos, pero sí lo tenemos que hacer. Entonces ahora vamos a recuperar ese pasaje, pero antes quiero leer Juan 7, del 37 al 39. Creo que Natalia lo ha leído también al final de la adoración. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Atiendan. Y los que no oyen no dirán que no hubo quien les anunciara. Nosotros estuvimos allí y estamos cada 15 días haciendo esto mismo. Puesto en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, escucha bien, el agua viva, entonces, es el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios tiene unos tiempos y unas pautas para hacer las cosas. Ahora, quiero que entiendas algo. No podemos leer la Biblia, o mejor dicho, a veces leemos algunos versículos aisladamente y nos enseñan algo, pero también es bueno que entendamos el contexto en el que están escritos. Cuando tú lees desde Juan capítulo 4, creo que es, viene hablando todo seguido que están en la fiesta de los tabernáculos, justamente. La fiesta de los tabernáculos tiene más nombres. En el mundo judío también se le llama fiesta de la dedicación, porque fue un día en la fiesta de tabernáculos cuando Salomón inauguró oficialmente el primer templo en Jerusalén, el primer templo que lo construyó Salomón, con los planos que David y con los tesoros que David el rey le había dejado, su padre, fue inaugurado un día en la fiesta de tabernáculos. Por eso se le llama la fiesta de la dedicación. Se le llama, tiene más nombres, la fiesta de la cosecha, la fiesta del gozo. Bueno, cuando aquí en Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿a qué día se está refiriendo de los tabernáculos? El octavo día, ¿os acordáis? Había 7 días, el primero era Santa Convocación, pero luego hay un extra que es el octavo que también era Santa Convocación. Dice, en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, como era una fiesta en la cual el pueblo de Israel, y quiero que entiendas esto, el pueblo de Israel agradecía a Dios por las cosechas, lo acabamos de leer en Deuteronomio. De hecho, Dios le dice, cuando hayáis recogido vuestras cosechas, entonces hacéis la fiesta y os alegráis con vuestros frutos. Por eso tenemos aquí una representación de los frutos de este tiempo, los cítricos, las granadas, las uvas, el vino no se toca, mucho cuidado, etcétera, etcétera, porque queremos simbolizar esto mismo, ¿no? Y entonces ellos, una de las cosas que agradecían a Dios era la lluvia, porque si no hubiera llovido, las cosechas fatal. Es lo que se oye ahora en España, ¿verdad? Como hemos tenido sequía, como ha sido un verano muy seco, está siendo un verano de pocas lluvias, el aceite de oliva se ha puesto por las nubes. ¿Por qué?
Pues porque hay muy poquitas aceitunas en los olivos. Y como hay pocas aceitunas, ¿quién va a comprar el aceite? Los que más dinero tienen, porque es más caro. La gente ha sustituido el aceite de oliva por la margarina, por la manteca para freír, porque hay escasez. Eso es una maldición. Y España, cada X tiempo vivimos claramente los efectos de la maldición, porque es un país que cada vez viene a más sequía y a más desertificación de nuestro territorio. ¡Qué tristeza! Fíjate que Cataluña, aquí Cataluña, que estamos tirando al norte de España, el norte de España siempre ha sido lo más verde, lo más frondoso, los mejores bosques, y aquí los pantanos están en crisis total. De hecho, se está hablando que si no llueve en este otoño decentemente, hasta la ciudad de Barcelona entrará en restricciones de agua. Estamos hablando de millones de personas afectadas. O sea, es una cosa seria. Cuando no llueve, es una cosa muy seria, muy diciente de que los cielos están cerrados, que Dios está cerrando cosas para que la gente se vuelva a Dios. Entonces, una de las cosas que hacían en la fiesta de tabernáculos era agradecer por la lluvia. Y había toda una ceremonia que se llama la libación del agua. Ellos hacían como, en el templo, pues había canales donde se recogía la lluvia del agua. Entonces ellos por esos canales echaban cántaros y cántaros de agua para que ese día hubiera agua por todos esos canales, y era algo como simbólico, ¿no? De la lluvia, agradecimiento a Dios. El agua es símbolo de vida, por eso la NASA está empeñada en descubrir a ver si hay agua en la luna, a ver si hubo agua en algún momento en la luna, a ver si se puede habitar, pero no se puede habitar si no hay agua. Entonces, en ese contexto, con agua alrededor, Jesús alza su voz, se pone en pie y alza su voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo se nota. Es una persona con gozo, es una persona con fuerza para enfrentar las cosas, es una persona con toque de Dios, con gracia de Dios, con sabiduría, con inteligencia. Es una persona que la gente dice que tiene, que las cosas le salen bien, que tiene, que aún cuando vienen situaciones difíciles no pierde el gozo. ¿Qué tiene esta persona? Porque es el río de agua viva que no depende de lo externo, de la economía, del gobierno, de si ganó tu equipo o perdió, de si te peleaste o de si el jefe te trata bien o mal. No depende de las circunstancias externas. Es el gozo de la salvación, es el gozo del Espíritu que brota de tu interior. Eso no se puede comprar, eso no se puede adquirir, eso no se puede pagar. Eso no se puede estudiar y hacer un método para tenerlo. No, es el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura: yo le daré mi espíritu, morará en él, y el Espíritu Santo le dará testimonio de que es hijo de Dios, y el Espíritu Santo será como río. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, lo mismo. Entonces, toda esta fiesta del agua nos habla de cómo Jesús viene a darnos ese cambio en nuestra vida, ese cambio que hace que donde antes había tristeza, ahora hay alegría, que donde antes había desierto, ahora hay fruto, que donde antes había puertas cerradas, ahora se abren. Esa es la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Por eso no te puedes conformar a vivir sabiendo que ya eres salvo. La Biblia nos insta a ocuparnos de nuestra salvación, a vivir de acuerdo a la salvación que ya se nos ha otorgado. Entonces, ¿qué enseñanza me da personalmente a mí, Sukkot? Este es el punto 3 de la predicación. ¿Qué enseñanza me da personalmente a mí, Sukkot? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer entonces cuando llega esta fiesta y yo me pongo a pensar y me pongo a leer cómo era la instrucción que Dios le dio a Moisés y vivieron en tabernáculos? Y pues no quiero que vayas ahora a tu casa y hagas en la terraza una chocita allí para que duermas 7 noches allí. No se trata de eso, aunque sí a veces lo hacemos con los niños, precisamente para enseñarles sobre el significado de todo esto y que lo vean más claramente. Pero
lo que yo debo hacer es justo lo que hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo debo vivir como vivió Jesús. Mi modelo de vida, mi estilo de vida tiene que ser reproducir lo que hizo Jesucristo. ¿Y qué nos dice Filipenses 2 del 5 al 8? Vamos a volverlo a leer, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Ahora, ¿a qué te aferras tú? ¿Qué cosas son para ti innegociables delante de Dios? Y tú dices, yo esto no lo suelto. Quizá es tu cultura, quizá es tu apellido, quizá... ¿Qué es? ¿Qué es a lo que tú te aferras? No hablo de un pecado, porque si es un pecado y te aferras a eso, vas a ser destruido por completo. Seguramente no tienes ni a Cristo. Ahora, Dios te está diciendo, si tú eres discípulo de Cristo, que haya en ti el mismo sentir, el mismo enfoque que hubo en Jesucristo, que Él se despojó, Él no se aferró a lo que tenía. Ahora, ¿qué tenía Jesús? Lo que tenía Jesús sí era lo mejor. Él estaba en el trono con el Padre. Él estaba en el cielo. Él tenía ángeles que le servían. Él tenía adoración continua. En el cielo eso es lo que hay. Y dice que Él no se aferró a eso. Él no le dijo al Padre, ¿puede ir otro a la cruz? Manda otro, manda al arcángel Miguel, manda una legión de ángeles que evangelicen la tierra. No, es necesario que alguien vaya y haga la expiación completa y definitiva del pecado. Es necesario que alguien muera. No, pero dejémoslo para mañana, que ahora tengo cosas que hacer aquí en el cielo. Estoy intercediendo por Israel. No, tiene que ser ahora, este es el tiempo. Porque Dios tiene los tiempos, Dios maneja los tiempos. Entonces dice, hay en nosotros este mismo sentir. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. Entonces, lo primero que yo aprendo de este modelo de vida es que esta vida es temporal y que aquí estamos de paso. Y esto parece algo muy obvio, muy evidente, pero si tú lo crees y tú lo incorporas a tu forma de ver la vida, porque dice Filipenses, haya en vosotros este sentir, o sea, no está hablando de un sentimiento emocional, está hablando de algo que tú haces tuyo en tu fuero interno y que tú entiendes que en esta vida estás de paso. Entonces, si estoy de paso y todo es temporal, primero tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que aprovechar el tiempo. Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, rescatando cada segundo de tu vida, que sea algo útil, que sea algo provechoso. No pierdas el tiempo en cosas vanas. Hoy en día el rey de esta sociedad es la ociosidad. Ociosidad. No sé si tienes un contador de minutos activado en tu teléfono móvil, pero sería muy interesante que al fin de una semana tú mires cuánto tiempo has pasado en las redes sociales, cuánto tiempo has pasado en WhatsApp, cuánto tiempo has pasado viendo series, cuánto tiempo has pasado durmiendo, cuánto tiempo has pasado. Y te vas a dar cuenta que no estamos redimiendo bien el tiempo. Te vas a dar cuenta que no estamos aprovechando el tiempo. A mí me da mucha tristeza cuando una de las excusas que oigo entre los cristianos para no congregarse, para no servir en la iglesia, para no hacer algo para Dios, es que no tengo tiempo. Y yo digo, ¿pero de verdad se creen esa mentira? ¿De verdad se la creen? No tenemos tiempo porque lo estamos malgastando. Y esto es una orden, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Rescata el tiempo. Dios te ha dado 24 horas cada día. ¿Cómo las estás usando? ¿En qué las estás invirtiendo? ¿Cuánto tiempo dedicas a dormir? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar, joven? ¿Cuánto tiempo dedicas en el trabajo?
¿Cuánto tiempo dedicas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Es que no me da tiempo a hacer el devocional. Es que tengo que levantarme muy temprano. Y la Biblia está ahí todo el día, todo el tiempo, para ti. Dios está todo el tiempo inclinando su oído al clamor de los justos. Dios no duerme. El que guarda a Israel, el que vela por Israel, no se duerme ni se adormecerá. El que vela por tu vida nunca parpadea. Siempre está pendiente de que tú te dirijas a Él. ¿Cuánto tiempo al día? Quizás si lo vemos en un solo día no nos impresiona, pero si lo viéramos en toda la semana, nos llevaríamos un sorpresón. Y si no lo has hecho nunca, yo te animo a que lo hagas. La mayoría de los móviles hoy en día tienen la función de no sé cómo se llama, en algunos es como bienestar o no sé qué. Bueno, tienen una función que tú puedes contabilizar los minutos que pasas en cada aplicación del móvil. Y cuando tú veas eso acumulado 7 días, vas a decir, ¿qué? Es como el que fuma y dice, no, si yo solo me gasto una cajetilla al día. Y cuando hace la suma de lo que se gasta en un año en tabaco, dice, wow, podría haberme cambiado ya de coche, me podía haber ido de vacaciones, hacerme un viaje. Claro. Lo mismo nos pasa con la economía. Por eso le decimos a la gente, vive por presupuesto. Porque si no haces un presupuesto para gastar tu dinero, te lo vas a gastar en cosas inservibles muchas veces. Y solamente, mira, la gran sorpresa que se llevan muchos alumnos cuando hacen el curso de finanzas en la iglesia, y el primer mes de ese curso lo dedicamos entero a anotar cada gasto que hacemos. Ay, que me he comprado una bolsa de pipas, anota ahí 50 céntimos. Que me compré el bono del metro, que me pagué la factura de la luz, anota. Que me tomé una cerveza, anota. Que me gasté en la cafetería de la iglesia una empanadita, anótalo. Y cuando acaba el mes y ellos suman todos los conceptos, todo lo que fue ropa, todo lo que fue servicios de la casa, todo lo que fue transporte, todo lo que fue ocio, cuando ven lo que se han gastado en el ocio y suman la bolsita de patatas, la empanadita, la salida al cine, las palomitas, la cervecita, el cafetito, de todo el mes, y dicen, ¿tanto me gasto yo? Ahora entiendo por qué no me llega. Claro que no lo entiendes, tienes un agujero en tu bolsillo y tenemos un agujero en nuestro reloj. Tenemos que aprender a redimir todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No le podemos decir a Dios que nos bendiga más con el tiempo si ya Dios te ha dado 24 horas cada día y tú estás vivo por la gracia de Dios. Tú estás en pie y tienes aire para respirar por la gracia de Dios. Eso es Sukkot. El pueblo de Israel, como nos enseñaba Janet, en el desierto vivió 40 años y tenían calor de noche, tenían sombra de día en el desierto, tenían maná que salía cada mañana, tenían agua que brotaba de la peña, tuvieron todo lo necesario para vivir en unas condiciones que eran de muerte. Pero eso es lo mismo que ocurre hoy en nuestras vidas, que tenemos todo lo necesario para vivir en un mundo que está herido de muerte y que va a peor y que no va a mejorar. No va a mejorar. Solo tienes que leer la Biblia para entenderlo. El mundo no va a mejorar. El príncipe de este mundo es el diablo. Él es el que mueve los hilos. Él es el que está detrás de las grandes organizaciones que dirigen el mundo y de las grandes economías que dirigen el mundo. No va a mejorar, va a empeorar. Ahora, para los hijos de Dios hay una cobertura sobrenatural. Eso es Sukkot. En esa cobertura sobrenatural, cuando haga frío, Dios va a proveer el calor. Cuando haga calor, Dios va a proveer la sombra. Yo recuerdo el día que nos casamos. Y era un día que amaneció lluvioso. Estábamos en Castellón, porque nos casamos en Castellón. Y estaba lluvioso, todo cerrado y llovinando. ¿Te acuerdas, Cari? Y oramos, cada uno en nuestro sitio, porque no estábamos juntos. Señor, regálanos. Nos pusimos de acuerdo, regálanos
que se abra el sol un poquito. Mira, y fue algo tan maravilloso que a la hora de la boda literalmente se abrió. Salió el sol para las fotos, para poder salir y luego se volvió a nublar. Yo digo, eso es literalmente nuestra vida con Dios. Que cuando para todos los demás está nublado, para nosotros hay sol. Cuando para todos los demás hay granizo, para nosotros hay lluvia y no se estropean las cosechas. Cuando para otros las condiciones son pésimas y les afectan para mal, para nosotros son oportunidades. Ese es el favor de Dios, ese es el Sukkot para nuestra vida. Y Dios te está diciendo, aprovecha el tiempo es oro, el tiempo es precioso. No tienes más tiempo que el que Dios te va a dar. Y quiero que sepas que Dios sabe el día que te vas a morir. De la misma manera que Dios sabía el día que ibas a nacer. Dios te ha dado el límite de tu habitación y el tiempo para que tú vivas. Aprovéchalo. Si tú estás hoy aquí, hoy, 1 de octubre, año 2023, y estás vivo y estás en pie y tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, por favor, aprovecha el tiempo. Ve a tu casa y toma esta palabra y no la dejes olvidar. Agradécele a Dios. Lo vamos a hacer hoy en la reunión, pero no se trata de la reunión, se trata de tu vida. Se trata de lo que tú tienes que hacer. Proverbios 19:15 dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Esa es una de las razones de la pobreza, la pereza, la negligencia, no hacer hoy lo que tengo que hacer hoy. Resulta que me encuentro haciendo hoy lo que tuve que haber hecho ayer y antes de ayer. Y entonces voy como con las deudas, voy siempre atrasado, voy siempre atrapado. Ahora, si la vida es temporal, también esto me enseña que toda circunstancia en esta vida es temporal también. Tanto lo bueno como lo malo. Si hay una enfermedad, si hay injusticias, Romanos 8:18 dice que esto no se compara con la gloria venidera. Claro, la gloria venidera es de un tamaño y de una intensidad y de un nivel extraordinario y eterno. Y tú aquí estás por unos cuantos años. Pero lo mismo nos ocurre con las bendiciones materiales. Cuando Dios nos da bendiciones materiales, uno de nuestros errores es aferrarnos a esa bendición y se vuelve un ídolo para nosotros. Y resulta que lo que Dios nos dio como algo bueno se acaba convirtiendo en una maldición para nuestras vidas. ¿Fue Dios malo? No, Dios fue bueno. Dios te dio hijos, pero no para que los idolatres, sino para que enseñes a sus vidas con temor de Dios. No para que creas que en ellos está tu fuerza y tu salud y tu esperanza. No. Ese es el enfoque incorrecto. Los hijos, por cierto, también son algo temporal. Un día van a volar del nido, a lo mejor sin tu ayuda o a lo mejor con tu ayuda, pero van a volar del nido y tienen que formar su familia y tienen que salir de nuestro seno y tenemos que prepararnos para eso, porque si no nos preparamos no lo vamos a entender, y no solo no lo vamos a entender, les vamos a estar reteniendo y no les vamos a dejar que vayan y vuelen libres. Cuando el pájaro es pequeñito, la mamá sale, le caza el gusanito, le caza la culebrita, se la despieza con el pico y se la da ahí en el nido al aguilucho. Pero llega un momento que el aguilucho tiene que volar, y si no vuela quiere decir que se quedó atrofiado toda la vida. Hay un problema allí. Pero si el desarrollo es normal, llega un momento que la mamá águila lo empieza a tirar del nido, y el nido está allá en un risco a cientos de metros de altura, y cuando lo echa del nido, el aguilucho, que no sabe que está preparado, de repente se da cuenta que vuela. Y cuando coge habilidad en el vuelo, él mismo empieza a cazar sus animales, y ya su mamá o su papá no le tienen que traer la comidita. Se cumplió el ciclo. Y ese águila llega un momento que se hace independiente, hace su propio nido, vuela y forma su propia familia,
tiene sus hijos y entonces se repite el proceso. Y mira, y los animales normalmente no tienen tanto problema como nosotros. Nosotros a veces queremos retener a los hijos a nuestro lado todo el tiempo y no dejamos que ellos vivan el plan que Dios tiene para sus vidas. Ahora, Jesús dice, entonces, primera enseñanza de ese versículo de Filipenses es la temporalidad. Temporalidad. Jesús vino y habitó entre nosotros, pero eso fue algo temporal, 33 años. Fue algo temporal. Él vino, aprovechó el tiempo, hizo lo que tenía que hacer, el Padre le glorificó. Segunda enseñanza, yo tengo que tomar forma de siervo. Forma de siervo. Todo lo que Dios ha puesto en ti es para que tú sirvas en algo que le dé gloria a Dios. No me importa si eres bombero, abogado, ama de casa, enfermero, albañil, no me importa lo que sea, si eres misionero, si eres cantante, todo lo que Dios ha puesto en ti, tú tienes que entender que tienes que tomar forma de siervo. Lo que tienes no es para ti, lo que tienes no es exclusivo para tu beneficio, para tu engorde, lo que tienes es para servir a otros. Todo el mundo tiene algo para honrar a Dios, todo el mundo tiene algo con lo que empezar. Servir a Dios es crecimiento para tu vida, es vivir en el propósito de Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿En qué puedo servir? Empieza a limpiar, empieza a colocar las sillas, disponte. Emma decía una frase, nuestra pastora Emma decía una frase, dice, yo no me creo las profecías de los que no limpian. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Lo entiendes o no? O sea, el que va de profeta, el que va de estrella de la vida espiritual, pero no es capaz de coger una escoba. No me creo su profecía, no me creo su estrellato. No me lo creo. Tenemos que ser humildes como lo fue Jesús. Dice que Él tomó forma de siervo y ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Vino una persona aquí hace años y era músico y era cantante y era talentoso como ninguno de los que ha pasado por aquí. Y le dijimos, tienes que empezar haciendo el conéctate, porque era cristiano y venía de otro país. Tienes que empezar haciendo el conéctate, mira, esto es lo que nosotros hacemos. A la segunda lección dijo, yo no estoy para esto. Se fue de la iglesia. ¿Sabes dónde se fue? A una iglesia donde le dieran desde el primer día su puesto, aquí arriba, para cantar y para tocar. Pues yo no me creo su canto, porque no fue humilde. No fue humilde para empezar. No fue humilde para coger una escoba. Entonces, si tú quieres estar aquí, pero no quieres coger una escoba, no vales para estar aquí. Si quieres estar aquí predicando, o si quieres estar manejando un ordenador, o dando clase a los niños, o cocinando, y no quieres coger una escoba, no te vamos a poner en nada. Porque tenemos que humillarnos, porque tenemos que aprender a tomar forma de siervo. Y no hay absolutamente nada deshonroso en eso, es todo lo contrario, es el modelo de Jesús, que no se aferró a ser una estrella. Él tenía todo como estrella, pero no se aferró, sino que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Nadie le tuvo que humillar. Nadie le tuvo que humillar a Jesús. Él se humilló. Él puso su vida, dice la Biblia, y la volvió a tomar. Entonces, los que no sirven de la manera como lo hizo Jesús, no se parecen a Jesús. Algunos dicen, no, yo quiero ser discípulo, yo quiero ir a las naciones, Empieza por ahí, por el váter. Coge la fregona, coge el estropajo, coge el fairy. Ahí empieza todo. Ay, no, pero no es para tanto. Si yo quiero ir al seminario bíblico, también. Pero esa es la lección número 1. Esa es la lección número 1. ¿No la quieres? Lo siento, aquí no tenemos otra lección número 1.
Tercer punto que yo aprendo de Jesús, tengo que ser obediente. Obediente. Se puede aprender y se debe aprender a obedecer. Dice que el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose. ¿Se puede aprender o no? Se aprende a obedecer. Es que a mí me cuesta obedecer, pastor. Y a mí también. A mí también me cuesta. Claro que me cuesta. A veces me cuesta muchísimo. A veces quiero hacer justo lo contrario. Pero se aprende a obedecer. El Señor Jesús se hizo obediente. Es un proceso, es una enseñanza, es una dedicación. Entrénate en ser obediente. Ahora, quiero que sepas una cosa, y esto nos pasa con frecuencia en la iglesia, en los ministerios. Cuando en todo ministerio hay un responsable, hay alguien que está al frente, como no puede ser de otra manera, y esa persona es la que da las instrucciones. Y el equipo de servidores lo que tiene que hacer es oír las instrucciones y ejecutarlas. Ahora, si el equipo de servidores está distraído, ¿qué va a ocurrir? Que no van a oír las instrucciones, van a hacer lo que más o menos tienen aprendido a hacer, pero si hay alguna particularidad de ese día, pues ya no la escucharon, ya no. Entonces, si un día el jefe de Ujieres dice, oye, hoy las sillas las vamos a colocar, en vez de así filas de tanto, pues las vamos a colocar de otra manera, y llega el momento de colocar las sillas y como no escucharon, lo hicieron como se ha hecho siempre. Ay, es que siempre se ha hecho así. No, pero ¿qué dijo el responsable? Ya, pero como siempre se hace así. No, si no oyes, no puedes obedecer. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios, porque, claro, hay cosas en la vida cristiana que uno ya sabe que las tiene que hacer y que siempre han sido igual, pero una de las trampas de la religiosidad es hacernos creer que como ya sabemos cómo son las cosas, las hacemos igual y no le preguntamos a Dios. Y entonces no oímos a Dios. ¿Y si Dios quiere hacer algo diferente? Y si tú le vas a evangelizar a alguien y quieres ir con las 4 llaves y Dios te dice, no, cuéntale tu testimonio personal. Y si vas a evangelizar a alguien y con tu testimonio, pero Dios te dice, no, ora por él porque está en una depresión y ora por ese espíritu de depresión. Y tú si no oyes a Dios, no puedes obedecer. Ah, pero es que yo aprendí a evangelizar así. Ah, es que yo aprendí a hacer mi devocional así. Ah, es que yo aprendí a... Si no oímos, no podemos obedecer. Recuerda que la obediencia tiene que ser siempre, tiene que ser completa, tiene que ser con buena actitud. Y hay un ingrediente extra que es para matrícula de honor, que es a la primera. Si es a la primera, mucho mejor. Que no tenga Dios que repetirnos 40 veces. Que no tenga nuestro padre o nuestra madre que decirnos 20 veces. Que no tenga nuestro jefe, nuestro líder, nuestro pastor que decirnos 3 veces lo mismo. Sino que a la primera, lo pillo y me pongo en marcha. Y empiezo a obedecer. Efesios 6:1. Te voy a dar varios versículos para que entiendas que no hay ninguna esfera de la vida donde te vas a librar de tener que obedecer. Siempre vas a estar en algún ambiente donde hay una autoridad, siempre, siempre. Cuando estás en el parque, solo allí, sentado, leyendo un libro, también estás bajo una autoridad. Cuando vas al hospital, cuando estás conduciendo el coche, cuando vas en el metro, cuando estás en la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el hogar, siempre tienes una autoridad a quien obedecer, siempre. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Traducido al lenguaje de hoy, empleado, tienes que obedecer a tu jefe. Es que mi jefe, yo sé que todos los jefes son muy malos, no tienen ni idea. Yo sé que los jefes no sabemos ninguno cómo han acabado de jefes porque deberían de estar de peones, todo lo que tú quieras. Pero la Biblia dice, obedece a tu jefe. Cuando llegas al trabajo, 8 de la mañana, picas allí, entras a tu trabajo, tienes que obedecer a tu jefe. Pero es que mi jefe está haciendo mal las cosas, obedécele.
Es que mi jefe, yo le doy ideas y no me hace caso de ninguna. Obedece a tu jefe. Es que mi jefe me grita. Obedece a tu jefe. Obedece. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Queréis tener un pastor contento o amargado? Hola. ¿Queréis tenerme contento? Alegre. Prefiero que me obedezcas a que me traigas un regalo de cumpleaños. Prefiero que seas obediente a que me vengas con una sonrisa, pero luego no hagas caso de nada de lo que se te predica. Prefiero que seas obediente. Yo sé que si eres obediente, también vas a venir con una sonrisa y vas a quererme. Claro que sí, yo lo sé. Pero, por favor, obedeced a vuestros pastores. Esto lo decía alguien que era pastor y puesto por Dios. Obedece a tu pastor, te va a ir bien. Cuando nosotros os decimos las cosas, no os queremos fastidiar. Queremos, y Dios es testigo, y como decía Pablo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, queremos lo mejor para vosotros. Queremos que vuestros matrimonios estén bien, que vuestras finanzas estén bien, que seáis personas saludables, que seáis personas de provecho, que sirváis a Dios con alegría. Queremos que vuestros hogares tengan paz, queremos que vuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Queremos lo mejor para vuestras vidas. Pero lo mejor a veces viene con vara. Lo mejor a veces es que yo te regañe. En otras ocasiones será que te felicite. En otras ocasiones será lo que sea, pero queremos lo mejor para vosotros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, Natalia y yo, velamos por vuestras almas. Velamos por vuestras almas. Y Dios sabe que velamos por vuestras almas y nos duele cuando alguien se pone mal, cuando alguien se aleja del Señor. Nos duele, claro que nos duele, y nos alegra cuando alguien da pasos de fe y se encamina con Dios y se empieza a ordenar su vida. ¿Cómo nos alegra eso? ¿Y cómo nos duele cuando alguien se pone mal? Claro que sí. Velamos por vosotros. Deuteronomios 11, del 13 al 14. Si obedeciereis cuidadosamente. Escucha, cuidadosamente. Destápate los oídos cuando leas la Biblia, cuando escuches una predicación. Destápate los oídos para que le pongas cuidado a los mandamientos de Dios. Me decía Marcos ayer, nuestro hijo que está en Madrid, que estaban en un evento de jóvenes de 12 a 18 años, con Alex San Pedro, con varios pastores, y hicieron una ronda de preguntas. 12 a 18 años. Jóvenes cristianos. Y una de las preguntas, eran preguntas anónimas, como hicimos ayer con los matrimonios. Una de las preguntas que más se repetía entre los niños de 12 jóvenes a 18 años, cristianos, es que si se podía tener sexo antes del matrimonio. Jóvenes cristianos que no tienen claro si se puede tener sexo antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque no han oído cuidadosamente y por lo tanto no pueden obedecer cuidadosamente. Leen la Biblia mientras ven una serie. ¿Habéis visto que YouTube ahora te pone, bueno, hace ya tiempo, ¿no? Puedes ver un vídeo y multiplicarle la velocidad para que vaya más rápido. Entonces ya cuando queremos escuchar algo muy rápido, le subimos la velocidad a 1,5, 1,25, 1,5, 2. Entonces queremos como, me voy a escuchar la predicación que no la pude oír el fin de semana y en 20 minutos se escuchó la predicación. Ni que fuera Superman que decodifica ahí su oído todas las cosas, ¿no? Cuidadosamente.
si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, está hablando Dios, amando a Yahweh vuestro Dios, sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mira, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Los que son de campo saben que es tan importante la lluvia temprana para que arranque la cosecha, como la lluvia tardía para que termine el último empujón y dé un fruto muy abundante. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, ¿qué nos está hablando? De obedecer a Dios. En todos los ámbitos vas a tener a alguien a quien obedecer. Sea Dios, sean los papás, sea la policía, sea el gobierno, sea el jefe, sea el profesor. En todos los ámbitos, sea el pastor, vas a tener a alguien. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice para obedecer. Tú fuiste elegido para obedecer. Ay, pocos se habían dado cuenta de este detalle, ¿verdad? Ah, no, yo fui elegido para ser hijo de Dios. Fui elegido para que Dios me prospere. Fui elegido para alabar a Dios. Fui elegido para que Dios se deje ver a través de mi vida, para hacer milagros, para ir a las misiones. Fuiste elegido para obedecer. Ay, esa ya no te gusta tanto, ¿no? Pues subráyalo ahí. Fuiste elegido para obedecer. Qué cosa, ¿verdad? Cómo Dios se tiene que encargar de recordarnos que nosotros estamos puestos para obedecer. Es una de las marcas de los discípulos, de los hijos de Dios. ¿Cómo vas a recibir bendiciones si no obedeces? Si las bendiciones de Dios están sujetas, condicionadas totalmente a la obediencia. No puedo estar murmurando y pedirle a Dios que me vaya bien. Es imposible. No puedo estar causando divisiones y pedirle a Dios que me vaya bien. Es imposible. Totalmente imposible. Por eso hay gente que se extraña, porque no han entendido todavía que es que lo que les falta es obedecer fielmente, leer cuidadosamente, atender cuidadosamente al mandamiento, y entonces lo van a poder poner en práctica. ¿Cómo puedo yo entonces celebrar Sukkot? Pues lo primero, dar gracias por la lluvia temprana que hemos recibido. La lluvia temprana es tu salvación. La lluvia temprana es tu salvación. La lluvia tardía es tu conversión. La lluvia temprana es cuando Dios te visita y te salva. Y si tú no estás seguro de tu salvación, pues yo creo que hoy Dios te ha traído aquí para que tú sepas que Él te quiere salvar. Y solo hay una manera de que tú seas salvo, y es por medio de Jesucristo. Es que tú entiendas que aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años fue por causa de tu pecado y fue para redimirte a ti para siempre. Y lo único que tienes que hacer es decir: Jesús, perdona mis pecados, entiendo que moriste por mi culpa y te lo agradezco. Y entonces esa es la lluvia temprana, la que te salva. La lluvia tardía es la que hace brotar más fruto, es la que hace reventar la cosecha a unos niveles extraordinarios. Sin lluvia tardía no hay fruto. La lluvia tardía es cuando tú te conviertes a Dios y entonces empiezas a entregar todas, una tras otra, todas las áreas de tu vida en manos de Dios. Ya no te da miedo ni temor confiar en hacer las cosas como Dios ha dicho que se tienen que hacer. Entonces, cuando tú las empiezas a hacer a la manera de Dios, tu vida empieza a dar un fruto extraordinario. Antes había una aceitunita por ahí en tus ramas, ahora empieza a ver, las ramas se descuelgan de tanto peso. Antes había una uva por ahí, una uva chuchurria, ahora hay racimos enteros. Ahora hay racimos y las ramas empiezan, que hay que reforzarlas. Y viene Dios y te pone ahí el carácter y te pone la determinación, y esas ramas se consolidan y tienen un fruto que da gusto ver, esas vides que
que las ramas están empezando a doblarse de tanto fruto como tienen. Esa es la lluvia tardía. Si tú tuviste lluvia temprana y hasta el día de hoy tú dices, Señor, ¿por qué no se nota tu presencia en mi vida? Es porque no tienes la lluvia tardía. Algo te faltó en el proceso. Quizá te tienes que humillar un poquito más. Quizá tienes que volverte a Dios un poquito más. Entonces nosotros le damos gracias a Dios por la lluvia temprana de nuestra salvación. Le damos a Dios por la lluvia tardía. Le damos gracias porque el fruto no es nuestro. Es una evidencia simplemente de que Dios está en nosotros. No es nuestro el fruto. Damos gracias a Dios por el cuidado y por la provisión sobrenatural que Él tiene para con nosotros a nivel material, a nivel emocional, a nivel espiritual. Damos gracias a Dios y disfrutamos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso en Sucot Dios le dice al pueblo de Israel, cuando hayas recogido la cosecha, haz fiesta, haz fiesta. Con Dios en el centro, haz fiesta. Disfruta lo que Dios te ha dado. Y da gracias por el llamado que Dios te ha hecho y por el propósito que Dios tiene y que sin duda quiere llevar a cabo en tu vida, porque esa es tu tierra prometida. Tu tierra prometida es que tú vivas dentro del propósito de Dios. Ahora, ya para terminar, mientras suben los músicos, en lo profético hay algo que no podemos perder de vista. Y esta fiesta de tabernáculos es muy, muy profética, porque nos habla del reino de 1000 años que Jesucristo va a establecer en la tierra cuando Él venga por segunda vez. Eso es algo que está profetizado tanto en Isaías como en Zacarías, en Salmos. Dice Zacarías 14:4. Mira qué interesante. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Está hablando del Mesías. Vendrá del cielo, el Señor Jesús vendrá del cielo, pondrá su pie en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. El monte de los olivos no es una montañita simplemente, es como una pequeñita cordillerita que hay ahí frente a la explanada del templo. Tendrá, no sé, 400, 500 metros, 1 kilómetro máximo. ¿Sí? Dice que ese monte se partirá en dos. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Sigue diciendo más adelante, versículo 16. En medio de esos versículos nos habla de que va a haber unas guerras finales y que se levantarán naciones contra Jerusalén y contra Israel, etc. Y dice versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Te imaginas? Todos los años en Jerusalén, durante el reino del Mesías, se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. De ninguna otra fiesta solemne de Dios se dice nada más. Ya no se habla de la Pascua, ya no se habla de Pentecostés, ya no se habla de Yom Kippur ni de Yom Teruá, pero de tabernáculos, de Sucot, dice que de año en año subirán de todas las naciones para adorar a Dios en Jerusalén en la fiesta de tabernáculos. Qué curioso. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ¿quién? Sobre ellos. Familias. Está hablando seguramente de etnias, grupos, no necesariamente naciones como tal o países como entendemos hoy en día en el mapa político del mundo, pero aquel que esté involucrado en un grupo que no suba a Jerusalén o que alguien de ese grupo no suba representando, no vendrá lluvia sobre ellos. Algo muy localizado, muy específico.
Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si no hay lluvia, no hay cosechas, no hay alimento, hay problemas, hay hambre, hambruna, dificultades. O sea, todo eso va a seguir ahí presente y se va a seguir celebrando durante la fiesta de los tabernáculos el hecho de subir a Jerusalén y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese reino de 1000 años es un reino donde habrá justicia, no habrá corrupción de ningún tipo, ni jueces ni políticos corruptos. Jesús no lo va a permitir. Donde dice la Biblia que el niño jugará con la serpiente y nada le pasará. El corderito jugará con el lobo y no le pasará nada, porque hasta el león volverá a comer hierba. Ya no será carnívoro. Es un reino que deberíamos estar anhelando y deseando que venga pronto y se establezca. Porque lo que estamos viendo hoy alrededor de nuestros países y continentes es desastroso, ¿verdad? Es indignante, es obsceno en muchos casos, como delante de nuestras narices se oprime a la gente, se cobran impuestos abusivos, se gastan en lo que no se tienen que gastar, roban lo que no tienen que robar, jueces corruptos, políticos corruptos, partidos políticos corruptos, la cultura corrompida. Todo está afectado, todo, absolutamente todo. Deberíamos estar anhelando entonces que el Señor Jesús venga pronto y establezca su reino. Por eso Él nos enseñó a orar: venga tu reino. Porque hasta que no venga Jesús como Rey, no habrá paz en la tierra, no habrá justicia en la tierra, no habrá sanidad ni salud para todos. Así es que vamos a orar en esta mañana y yo quiero pedirte que te pongas en pie, porque vamos a orar por la lluvia física, también por la lluvia espiritual, pero vamos a orar por la lluvia física, porque estamos en un problema serio en España. Hay sequía, y si hay sequía quiere decir que suben los precios de los alimentos, suben los precios de la carne porque el ganado no tiene pienso. Todo es una cadena, todo es una cadena. Le echamos la culpa a la guerra de Ucrania, pero la sequía es mucho peor que la guerra de Ucrania. Le echamos la culpa al petróleo de Arabia, que sube de precio y entonces sube la gasolina, pero mucho peor que eso es la sequía. Si no hay agua, ¿de qué me sirve tener el depósito lleno de gasolina? Si no tengo fruta en el mercado para comprar o está a un precio de oro. Entonces vamos a orar, porque España es un país que abandera la ideología de género. España es un país que se ha puesto al frente de todo lo que es antidios. Es un país que se ha pervertido en unos niveles dramáticos. Nos debería de preocupar. Lo vemos alrededor de nosotros, todos los días lo estamos viendo. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más locura en la mente de los malos para inventar cosas malas. Y creo que nuestra responsabilidad como iglesia es pedirle perdón a Dios, porque Dios mira a las familias. Y tú pues, estás aquí en representación tuya, pero también de tu familia. Estamos en representación también de esta ciudad o del pueblo en el que vivimos. Es nuestra responsabilidad pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por el pecado de nuestros gobernantes. Qué terrible cómo nos están gobernando hoy en día. Es terrible, es vergonzoso. Nos mienten a la cara. Y nos da igual todo. Ya es como, bueno, no hay nada que hacer, nos damos por vencidos. Pues quizá no hay nada que hacer en el sentido de que
casi seguro que tu voto en una urna no va a cambiar nada, pero nuestras oraciones pueden cambiar las esferas del cielo. Entonces vamos a humillarnos y vamos a pedirle a Dios perdón para que en su inmensa misericordia Dios traiga lluvia a esta nación. Lluvia física, pero por supuesto también la lluvia espiritual. La lluvia temprana para salvación. Esas personas que conocemos y que sabemos que no son salvas todavía y que tenemos que aprovechar el tiempo cada vez que estemos con ellos, darles un buen testimonio de quién es Dios. No un buen sermón, un buen testimonio de quién es Dios. Y a lo mejor el testimonio se lo vas a dar sin palabras. Se lo vas a dar perdonando, ayudando, amando incondicionalmente, sirviendo incondicionalmente. Pero también la lluvia tardía, para que los que ya son salvos den un fruto que hable de quién es el Dios de sus vidas. Porque honestamente, muchas de nuestras ramas están muy pobres. Están muy pobres, no hay fruto allí. Vienen otros que no son creyentes y no quieren parecerse a nosotros porque nosotros no nos parecemos a Jesús. Porque con Jesús todo el mundo quería estar. ¿Te has fijado en eso? La prostituta, el ladrón, el tramposo, todo el mundo quería estar. Solo había unos que no querían estar con Jesús, los religiosos. Y si querían acercarse a Jesús era para tratar de pillarle en una mentira o en una herejía o en algo y desacreditarlo. Pero todos los que eran pecadores querían estar con Jesús. No se sentían amenazados con Jesús. Sabían que en Jesús había una oportunidad, había salvación. Que cuando la gente te vea a ti, quiera estar contigo. Porque no se sientan ni señalados, ni juzgados, ni condenados, sino amados. Que quieran estar contigo porque saben que tú tienes algo que no tiene este mundo, que es el Espíritu Santo. Que brote de tu interior, que salpique sus vidas. Por eso